Hola amigos de Recuperando Historias. Eh, Quiero incluir dentro de este grupo de videos de este canal alguna pequeña reflexión que espero no sea de más de 10 minutos, que es muy difícil sustraerse y que se relaciona con lo que está pasando en estos momentos en el cercano oriente y concretamente en Israel y Gaza. Eh, no soy quien, no tengo un conocimiento completo y total de las circunstancias, pero sí tengo acercamientos de muchos años con las comunidades judías aquí en México, con la historia de mis antepasados sefaradíes en México, en lo que ahora es México, y, y en la península ibérica. Y, y por ese detalle que aparentemente es eh, que no me da, claro, desde luego no me da ninguna facultad, mucho menos autoridad para opinar, pero como ser humano y como eh, ser humano con cierta capacidad de empatía, eh, quiero dejar dentro de este canal de Recuperando Historias esta pequeña reflexión. Eh, Desde muy niño yo tuve acercamientos diarios y intensos con toda la de historia transmitida oralmente de mi familia, de mis antepasados, todas esas historias familiares que en esta región de México, que es el noreste, son muy comunes. Se generaba todo un clima por las tardes, noches, muy propicio para que los ancianos de la familia nos reunieran, a los menores y a los jovencitos, y nos empezaran a platicar y a platicar de todas esas historias con una alta dosis de leyendas, de mitos, de toda esa parte que al momento de ser escuchada era difícil no prestarles atención, sobre todo con nuestra mentalidad de niños y de muy jovencitos. Bueno, no había otro tipo de accesos a otro tipo de espectáculos, mucho menos la parte electrónica. Estoy hablando de la década de los 50 del siglo XX. Entonces, bueno, todo esto nos hizo que nos fuéramos impregnando de todas esas historias. Y, y bueno, dentro de esas historias hay una cantidad de narraciones que hablan de diásporas, que hablan de despojos, que hablan de injusticias, que hablan de cómo a través de los siglos todos estos grupos humanos tuvieron necesidad de salirse de sus lugares de origen, de, de empezar una frecuente huida y retirada, generación tras generación. Y desde luego, bueno, pues estamos hablando de toda esa área que ahora la conforma el Estado de Israel y parte de lo que es ahora todas sus fronteras que tiene Israel con pueblos de gobiernos y de religiones musulmanas, de Egipto también, desde luego. Bueno, todas esas historias. Pero hay un común denominador en estas eh, pláticas familiares, que es el despojo, la huida, la diáspora, la readaptación, eh, 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 la constante
virtud, si se puede llamar, que sí, creo que es una virtud, generación tras generación, de tener una capacidad de adaptación y de cambio permanente, porque no sabían en qué momento iba a volver a ocurrir esa necesidad de huida. Y desde luego, ya en el México, a partir del siglo XIX, pues ese tipo de dudas y de peligros fue disminuyendo y disminuyendo, ya una vez que se instauran nuevas leyes, ya una vez que empiezan los gobiernos liberales, influidos por la Revolución Francesa, por las nuevas formas de gobierno, por nuestros límites fronterizos con los Estados Unidos de Norteamérica, por las leyes de reforma de Juárez, en donde separan la Iglesia del Estado, en donde empiezan las libertades religiosas con más plenitud, aunque hay que decir que la fuerza y el poder del catolicismo en México permaneció muy alta, caló de manera muy profunda en toda la ciudadanía toda esa labor de misioneros y de adoctrinamiento de la Iglesia Católica que heredamos desde el dominio español. Bueno, perfecto. Si algo hay que defender es la libertad religiosa, y el catolicismo pues es parte de una religión, y el cristianismo, dentro del cristianismo, mi familia realmente dentro del cristianismo está más identificada con iglesias, bueno, concretamente con la iglesia presbiteriana, desde la generación de mis bisabuelos, por el lado paterno sobre todo. Entonces, bueno, aprendimos como familia a convivir con una diversidad de principios religiosos que nos generaba cierta apertura y un alto nivel de, bueno, no me gusta usar la palabra tolerancia, pero de aceptación a todas las religiones. Siempre los padres y los abuelos nos decían, es el mismo Dios, por lo tanto hay que respetar, sean presbiterianos, evangélicos, católicos, anglicanos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues así aprendimos. Eso creo que fue bueno y sigue siendo bueno. Pero volviendo al tema de lo que está pasando ahorita en Israel y que nos preocupa realmente a todos los que habitamos este planeta, no es muy difícil opinar sobre este tema, pero sí no es tan difícil entender que un pueblo que históricamente ha sido obligado no solo a salir de su lugar de origen, sino a depender de los gobiernos de los países donde se habitan, y aunque ya desde el siglo de las luces se les dio cierta entrada como el derecho a una ciudadanía en Europa, en varios países, y empieza ese tipo de evolución legal para que este pueblo judío o los que pertenecían a esta religión y a esta etnia pudieran tener los mismos derechos que el resto de ciudadanía. En la práctica no era así. No era así en la práctica. Había un escepticismo a entender que en la práctica eso no era así. Todavía a finales del siglo pasado, 1999, 2000, por ahí, me tocó asistir como expositor de un tema a un evento de la comunidad judía en México que se realizó en Puebla, y recuerdo que
en el momento en que yo partí de mi pueblo de origen, que está en la frontera con la ciudad de Brownsville, Texas, pero en el lado mexicano, desde luego, este, me echaron dentro de mi mochilita el periódico del día. Y en el traslado, en el viaje, que era de 1000 kilómetros, leí la sección de Brownsville. Y aunque el tema que yo iba a exponer en este caso en la ciudad de Puebla, primero llegué a la Ciudad de México y luego a la ciudad de Puebla, estaba asociado con con la historia sefaradí de mi lugar de origen y nuestras raíces sefaradíes, etcétera. Pero el auditorio ante el cual se iba a exponer el tema era bastante numeroso y de distintos países latinoamericanos sobre todo. Y bueno, vi para mi asombro que en la sección de Texas había una manifestación importante donde reclamaban la salida de un funcionario público ahí en Brownsville de importancia, y el argumento más firme y las pancartas que se multiplicaban en las fotografías y que esgrimían una razón, y la razón principal era su origen judío, que no era cristiano, pero era un cargo público que había desarrollado de manera eficaz, eficiente, asociado con la administración de la ciudad y con la administración de la tesorería de la ciudad, etc. Bueno, me llamó muchísimo la atención. Y como les digo, estoy hablando de principios de este siglo. Creo que fue entre el 2000, no recuerdo ahorita con precisión, pero entre el 99 y el 2000, o sea, 1999 y 2001, 2002. Ok. Bueno, llegué a Puebla, y cuando ya empecé a desarrollar el tema, empezaron los cuestionamientos. Y dentro del tema, que ya lo llevaba preparado, había una pequeña sección en donde hablaba de las manifestaciones antisemitas aún en nuestros días, sin especificar nada. De hecho, yo cuando lo preparé no sabía ni estaba enterado de ese evento en Brownsville. Bien, desde luego mi participación se iba a limitar a 20 minutos y acabó teniendo una duración del doble o el triple del tiempo, más bien del triple, y generó mucha polémica y mucha resistencia a creer y a aceptar que había todo ese trasfondo social antisemita. Bien, desde luego mi labor era exponer, escuchar y bueno, hasta en la medida en que fuera posible, esgrimir mis argumentos en donde me fundé para tales opiniones. Y así fue. Bueno, hubo muchísima polémica, pero a lo que quiero llegar es de que hay una resistencia después del Holocausto y después de toda esta recuperación y después del 48 con el inicio del Estado de Israel y después de todos los grandes logros políticos, económicos, sociales, etcétera, del pueblo de Israel, pues se fue disipando la sociedad judía, tanto ahí en Israel pero sobre todo en las diásporas latinoamericanas y norteamericanas, fue entrando en un grado de confianza y de escepticismo hacia todas las posibles y probables manifestaciones antisemitas, que ya eran muy, muy esporádicas y prácticamente se les daba muy poca importancia. Pero ahora que somos testigos de esta tragedia del 7 de octubre, ahora que vemos cómo se ha desarrollado esta guerra y cómo es muy probable que se prolongue por más meses, no sabemos de qué manera va a terminar, y cómo el pueblo en general, el pueblo judío
y en particular el Estado de Israel está siendo sometido a unas críticas férreas y radicales, ¿sí? Sin ningún, todas las opiniones o la gran mayoría de las opiniones en los medios de comunicación, sean televisivos o de prensa, etcétera, redes sociales, rarísimas veces se ponen incluyen el origen de la guerra y se enfrascan en todo lo que está ocurriendo ya a estas alturas de la guerra. No entiendo hasta cierto punto que es importante emitir todas estas opiniones, pero también es importante, si se quiere honestidad informativa, que se cuente la historia completa. Y toda esta historia que les hice de mi participación en ese tiempo en Puebla, y la polémica que generó y el escepticismo hacia las conductas antisemitas ya en el año ese del 2000, 2001, 2002, yo, bueno, ya guardé silencio, etcétera. Hubo después una participación por catedráticos de la Universidad Autónoma de México, en ese sentido, y se recopilaron una serie de datos que estaban ocurriendo en ese momento en Texas. Bueno, pasó lo que tuvo cierto eco esa participación mía. Pero a la distancia de más de 20 años, esto que acaba de ocurrir en Israel, de alguna manera confirma mucho de ese antisemitismo latente que Occidente sigue teniendo. Y es triste ver cómo la opinión pública occidental de países democráticos, de sociedades, entre comillas, avanzadas, en las actuales generaciones se dispara ese antisemitismo irreflexivo, porque rarísimas veces se ponen a ver la historia completa del Estado de Israel, y no nada más del 48 para acá, sino antes del 48, no se diga durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, durante el siglo XIX, la cantidad de pogromos en Rusia y en Europa del Este, y si te vas para atrás, bueno, pues viene otras épocas difíciles, y si te vas más atrás, pues viene la cuestión en América Latina como parte del Imperio Español, y más atrás en lo que es Iberia, antes del descubrimiento de América y durante el descubrimiento de América, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y es una historia interminable de antisemitismo, y es una historia interminable de racismo, y es una historia interminable de marginación. Pero aquí creo que el gran problema es que el pueblo judío sigue siendo un pueblo con una unidad y un nivel de preparación y una convicción de la necesidad de avanzar, de ser vanguardistas científicamente, filosóficamente, religiosamente, etcétera, etcétera, en todas las disciplinas y el campo del saber. No quiero decir que el resto del mundo, claro que hay gente muy capaz y que también defiende todas estas ideas progresistas y reflexivas, de integridad y de honestidad informativa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este momento la irreflexión, la ignorancia,
el apasionamiento religioso de las distintas sociedades occidentales, que ya de por sí antes del 7 de octubre también estaban ya en etapas de alguna manera con crisis de gobernación, con crisis políticas, con circunstancias económicas que requieren de muchísimas transformaciones y cambios no fáciles de realizar, y Europa en particular con sus grandes limitantes para poder avanzar en todos los sentidos y poder seguir siendo un continente como lo ha sido toda la vida, vanguardista y de no solo en ideologías, sino en tecnologías, en todo. Y Norteamérica como otra sociedad democrática y con un poder económico importante. Bueno, está toda esta polarización en el mundo que de alguna manera agudiza más la crisis para que el pueblo o la ciudadanía pueda dilucidar con inteligencia lo que realmente está pasando en Israel. Y yo, en mi calidad de mexicano y de fronterizo y de amante de la historia y debo reconocer mi acercamiento y mi afecto particular que tengo hacia el Estado de Israel y concretamente hacia el pueblo judío, pues procuro que eso no influya en mí en mi opinión, para que sea una opinión equilibrada y lo más, entre comillas, justa posible. Pero creo que en este momento, si Occidente y la sociedad occidental, europea y de América, se da la tarea de reflexionar algunas horas, pero no solo con lo que los medios están diciendo sino sobre la realidad de lo que ocurrió a partir del 7 de octubre y de lo que le ha venido ocurriendo por siglos a este pueblo que ahora de alguna manera puede ser protegido en un Estado soberano, democrático, como es el Estado de Israel. Y creo que eso contribuiría a que haya un equilibrio mayor en la opinión mundial y sobre todo más justa, más cercana a la verdad. Por lo tanto, hago votos para que la sociedad occidental no se deje llevar por los medios de comunicación, que finalmente son un negocio y finalmente, no quiero decir que todos, pero muchos son una variedad de vamos a llamarle un ejército mercenario que vende sus opiniones. No todos, debo repetirlo, pero en una buena medida vende sus opiniones al mejor postor y capta las realidades últimas y no se da a la tarea de analizar esa realidad de manera integral para que la gente que se informa en esos medios pueda formarse una opinión más justa y equilibrada. Muy bien, amigos de Recuperando Historias, eso es mi mensaje, mi humilde mensaje, que espero sirva un poquito. Es un granito de arena que quiere luchar por la verdad y por la justicia. Bien, hasta pronto, amigos de Recuperando Historias. Gracias por su tiempo.